Amén. La gloria sea a Dios, ¿no? Bien, pues vamos a platicar un poquito de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Y siempre sabemos que cuando estamos en constante comunión con Él habla a nuestras vidas y que estemos siempre prestos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, vamos a orar primeramente para que Dios sea quien se mueva en este momento, el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros y sea Él obrando en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Padre bendito. Creemos, Señor, que tú estás presente. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y que seas tú abriendo nuestros oídos, nuestro corazón dispuesto a atender tu voz, Señor, a atender tu llamado, Padre, y lo que tú obras y hablas a nuestras vidas, Padre bendito. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos, Señor, y en todo momento que estemos atentos a tu palabra. Sé tú quien hable, Padre bendito, sé tú quien instruye en todo momento y que tu palabra, Señor, sea siempre viva y eficaz en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pues vamos a empezar abriendo nuestra Biblia en el libro de Joel. Vamos a platicar un poquito de una de las profecías que Dios habló a través de este profeta y que está vigente el día de hoy. Vamos a abrir Joel 2:28, por favor. Dice este capítulo: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. ¿Cuántos creen en esta palabra, hermanos? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre quién? Sobre todos al día de hoy. Pero para entrar un poquito en contexto sobre esta hermosa profecía, cuando observamos que esta generación, podemos darnos cuenta de algo. Podemos darnos cuenta que los tiempos han cambiado. Todo el tiempo es cambiante, todas las personas cambiamos, todo el tiempo es renovado, siempre se actualiza en todo momento. Hace algunos años podemos recordar que la forma de comunicación era completamente diferente. Yo recuerdo cuando estaba de novio con mi esposa, la tenía en mis 5 números frecuentes para poder hablar 5 minutos gratis y después colgar la llamada, porque si no ya me cobraban. Y si me pasaba un segundo, pues ya tenía que esperarme para aprovechar ese minuto que me iba a cobrar la telefonía. Entonces, en la actualidad, la comunicación de hoy, todo es WhatsApp, Instagram, ha cambiado mucho. Las telefonías y las compañías de teléfono ya dan número, pues llamadas, larga distancia en todo momento, sin ningún problema. Ha cambiado todo esto. Podemos recordar también que la manera de trabajar era diferente. Yo recuerdo anteriormente en las empresas la mano de obra era indispensable, la mano de obra humana, indispensable para cada una de las labores. Y hoy en día ya todo realmente es muy automatizado. Y sí, he visitado algunas empresas y ya hay muchos robots haciendo varias cosas que anteriormente era hecha por mano de obra humana. Todo esto pues ha cambiado al final del día. Hoy tenemos acceso a mucha información. ¿Cuántos tomamos el celular y podemos preguntarle cualquier cosa a internet, al ChatGPT, a Gemini, a cualquier inteligencia artificial podemos preguntarle y nos resuelve la duda, la pregunta en cuestión de segundos? Anteriormente yo me acuerdo que el internet estaba un poco limitado y hablabas por teléfono o estabas en internet. Luego yo ponía el pretexto de que no hacía la tarea porque mi mamá se la pasaba hablando por teléfono. Entonces, todo ha cambiado si nos damos cuenta realmente. La manera en que nos damos cuenta de cómo era antes y cómo es ahora ha cambiado mucho. Y si nos ponemos a pensar cómo va a cambiar todavía en el futuro, sabemos que va a haber muchos cambios todavía generacionales, muchos cambios en tecnología, las herramientas van a ser completamente diferentes, cosas que nosotros a lo mejor de niños, de jóvenes, de más antes no imaginábamos lo que íbamos a tener ahora, y nuestros jóvenes de ahora, nuestros niños de ahora no se imaginan realmente lo que va a haber el día de mañana. Pero hay algo, iglesia, hermanos, hay algo que nunca cambia.
hay algo que siempre está presente y que desde el principio de la humanidad, desde que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar, y es que el corazón humano, nuestro corazón, necesita y sigue necesitando de Dios en todo momento. Eso es para siempre, eso ha sido antes, eso es y eso será siempre, que el corazón de la humanidad necesita de Dios. Porque al final podemos tener éxito, podemos alcanzar nuestras metas, podemos tener recursos, pero la realidad es que ninguna de las cosas creadas, nada de lo que se ha creado o nada de lo que podamos lograr va a reemplazar la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Nada va a poder reemplazarlo. Y hace miles de años, Dios habló a través del profeta Joel a una nación que estaba pasando por una crisis. Una nación que estaba pasando por hambre, que estaba sufriendo en ese momento. Y la palabra que Dios dio en ese momento no fue solamente para ese momento, para este tiempo. Es un mensaje y es una profecía que está vigente el día de hoy y que es para nosotros el día de hoy también. Dios prometió derramar su espíritu sobre una generación que está en crisis. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en la actualidad, la humanidad también está en crisis. Tenemos una humanidad que tiene crisis de falta de amor. Tenemos una humanidad que al final del día, con todas las ideologías de género y todo lo que se está inculcando afuera, falta la presencia de Dios en la vida de la humanidad. Al final del día estamos en crisis y nosotros también a veces como hijos de Dios tenemos alguna crisis en nuestra vida. Pongámosles nombre que queramos. Pero al final, hoy vemos que esta humanidad, nosotros, nos falta esa búsqueda del Señor. Tenemos que buscar a Dios en este momento, en este tiempo. Cuando leemos el contexto y vemos el contexto de esta profecía de una nación en crisis, nos dice la Biblia en el libro de Joel 1:4, nos dice: lo que dejó el enjambre de langostas lo comió la langosta grande. Lo que dejó la langosta grande lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la langosta pequeña lo comió la langosta joven. Se había acabado todo. No dejó absolutamente nada. Joel nos habla y nos muestra una nación que está completamente destruida. Dios mandó una plaga de langostas y acabó con toda la cosecha, con toda la siembra que había en ese entonces. Y el pueblo estaba pasando por una de las peores temporadas, una de las peores escasez en ese momento. Para entender el concepto un poquito, podemos recordar que en ese tiempo la agricultura era parte primordial del desarrollo de una nación. Ellos, a través de la agricultura, a través de lo que cosechaban, a través de lo que sembraban y de lo que vendían, era como una nación se sostenía. Si no había cosecha en ese tiempo, no había alimento. Si no había alimento, había crisis económica. Y si había crisis económica, las familias sufrían. Porque no había ese sustento en el pueblo, no había ese sustento en la ciudad. Si lo llevamos a un ejemplo del día de hoy, es como cuando una familia depende completamente de un negocio para sobrevivir. De repente ese negocio comienza a perder clientes y comienzan a perder ventas. Primero, la pérdida de las ventas afecta el ingreso de ese negocio. El afectar el ingreso de ese negocio afecta los gastos y todo lo que se tiene que pagar con ese ingreso. Cuando no se tiene ese ingreso, se tiene intranquilidad en la familia y empieza a haber también cualquier situación. Empieza a haber crisis. Una situación externa, una situación fuera, empieza a afectar todo lo demás, todo lo de adentro. Pero Joel
nos muestra que el problema en esa situación, en esa crisis que tenía el pueblo, no era solamente material. No había perdido solamente la cosecha de ese entonces, no había perdido solamente su siembra. La crisis más profunda que tenía el pueblo era espiritual. El pueblo había perdido su sensibilidad hacia Dios. Había perdido esa dependencia de Dios y había querido y estaba dependiendo completamente de lo material. Había perdido esa sensibilidad de decir, Señor, yo dependo de ti, mi vida depende de ti. Y muchas veces nosotros también podemos vivir temporadas donde nos sentimos que algo se está destruyendo. Muchas veces podemos sentir que algún sueño que teníamos está pasando por alguna mala etapa, no se está cumpliendo ese sueño. Podemos ver que a través de ese sueño que no está cumpliendo se está desgastando alguna relación y nuestra fe comienza a debilitarse. Nos pasa. Cuando estamos en crisis, nuestra fe mengua. Cuando estamos en crisis y no estamos bien cimentados sobre la roca que es Cristo, comienza a debilitar nuestra fe. Comenzamos a debilitarnos y a pensar realmente en ese momento, pues ya no hay nada que hacer. Está pasando y ya que pase lo que tenga que pasar. Y nos atacan esos pensamientos, nos atacan esos momentos donde decimos, ya que sea esto y ya que lo que vaya a suceder, que suceda. Pero hermanos, una crisis no siempre significa un final. En las manos de Dios, en las manos correctas, las manos de nuestro alfarero, una crisis puede convertirse en el inicio de algo nuevo. En una restauración se convierte esa crisis. Gloria a Dios. Cuando aprendemos a depender realmente, completamente de las manos del Señor, esa crisis es el inicio de una restauración. Pero justamente lo que el Señor quiere, lo que el Señor busca, es que volvamos a Él en todo momento. Que dependamos del Señor en cada momento. Si abrimos nuestra Biblia en Joel 2, 12 y 13, nos dice esos capítulos, en la primera parte dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí, ¿de todo qué? De todo corazón. Nos brincamos al versículo 13, dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Yo me ponía a pensar, el significado de rasgarse las vestiduras en aquel entonces era algo doloroso. El rasgarse las vestiduras era una expresión cultural de dolor profundo, de duelo, de indignación, de arrepentimiento, de conmoción. Era una forma externa, que en ese entonces hacían los hombres, de mostrar una emoción interna, que algo te dolía, que algo te estaba frustrando, que algo no estaba bien. Por ejemplo, de duelo o de dolor. Cuando alguien sufrió una pérdida grave, rasgaba sus ropas como señal de aflicción. Era una manera de expresar un gran dolor que las palabras no podrían describir. Ellos agarraban y rasgaban la ropa cuando tenían alguna pérdida de algún familiar, algún ser querido, cuando se dolían y estaban en duelo. De indignación o rechazo ante una blasfemia. Esto lo ocupaban mucho los líderes religiosos. Rasgaban sus vestiduras cuando consideraban que alguien estaba blasfemando contra Dios. Lo podemos ver en el libro de Mateo, cuando Jesús fue llevado ante el consejo y el sumo sacerdote le pregunta que si él era el Cristo. Ante la respuesta de Jesús, lo que hizo el sacerdote, considerando o creyendo que era una blasfemia, rasgó sus vestiduras. De impacto ante una tragedia o terrible noticia. En aquellos tiempos también, cuando tenían pérdidas, se rasgaban sus vestiduras. Lo vemos, por ejemplo, en Job. Cuando Job perdió a sus hijos, a sus bienes, cuando le llegaron con la noticia de que todo lo había perdido, Job lo que hizo fue rasgar sus vestiduras en señal de dolor, en señal de sufrimiento, y era una manera de expresar la magnitud de lo que él sentía, de lo que él sufría. Inclusive hasta rapó su cabeza.
de arrepentimiento o de humillación delante de Dios. El pueblo podía rasgar sus vestidos como señal de arrepentimiento. Cuando había un arrepentimiento genuino, cuando también había una humillación delante de Dios, rasgaban sus vestidos. Lo que el Señor nos habla justamente en este versículo de Joel 13, Él nos dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Porque muchas veces lo externo cambia, pero lo que el Señor quiere cambiar es tu interior, es lo interno de nosotros. Justamente por eso es que Dios comienza restaurando el corazón. Y algo interesante de esta profecía es que Dios no va a comenzar restaurando la circunstancia. Eso es una promesa y eso es un paso a seguir. Pero lo primero que Dios hace es restaurar nuestro corazón. Restaurar el corazón de cada uno de ellos, de nosotros. Porque muchas veces podemos querer que Dios cambie lo que está pasando a nuestro alrededor. Podemos querer que Dios cambie ese problema y que lo resuelva, que cambie la circunstancia del momento, que esa crisis que estamos teniendo la quite y se la lleve. O a veces queremos hasta que Dios cambie a la persona que tenemos al lado. Y le decimos, Señor, cambia a este hermano porque hoy me hizo caras. Cambia a mi esposo, cambia a mi esposa porque no estamos peleando. Y queremos cambiar a los demás. Queremos darle esa instrucción a Dios de decirle, Dios, cambia este problema. Y así no es. Porque lo primero que Dios actúa y como Dios cambia primeramente es en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando un médico trata un síntoma, cuando vamos al médico, por fiebre, por tos, lo que nos recetan siempre es paracetamol, ¿verdad? Pero al final del día ese médico sí nos trata el síntoma, pero tiene la obligación de saber cuál es la causa de ese síntoma y nos da un antibiótico, nos da un medicamento para atacar ese síntoma, para atacar lo que está causando esa fiebre o esa situación. Así también Dios. Dios primero quiere cambiar nuestro corazón antes de transformar nuestro problema. Antes de quitar el problema, antes de quitar todo ello, Dios primero quiere transformar nuestro corazón. Porque el verdadero cambio comienza justamente cuando dejamos que Dios dirija nuestra vida. Cuando entendemos que el cambio comienza con nuestro corazón y no cambiando a los demás, entonces cambia la circunstancia. Entonces Dios cambia el momento, Dios cambia el problema. Y cuando entendemos eso, entonces viene la promesa del Señor. La promesa se cumple en nuestra vida. Y retomamos a leer Joel 2:28. La primera parte dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Esta promesa era algo completamente nuevo para ese entonces. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, vemos momentos donde el Espíritu de Dios obra en personas escogidas, en personas específicas. Dios usó a profetas, Dios usó a reyes, Dios usó a jueces, Dios usó a personas para libertar al pueblo. Dios los capacitaba, Dios los fortalecía, Dios los guiaba para usarlos para Él. Pero eran personas específicas. Eran personas que donde el Espíritu de Dios llegaba y los fortalecía y estaba con ellos. Pero en el libro de Joel, Dios nos anuncia algo completamente diferente. Dios nos anuncia que llegaría un tiempo donde el Espíritu de Dios estaría disponible ¿para quién? Para todos. El Espíritu de Dios está disponible para todos. Y Dios nos dice en esos versículos que los hijos y las hijas profetizarán, que los ancianos tendrán sueños
y que los jóvenes tendrán visiones. Dios nos muestra que no importa la edad, no importa tu pasado, realmente no importa si Dios te sacó del alcoholismo, si Dios te sacó de la drogadicción, del adulterio, de la mentira, de dónde Dios te sacó. Dios ya te sacó de ahí, Dios ya te hizo nuevo. No importa tu posición social, no importa si tienes mucho, si tienes poco, si tienes más o menos, si vives al día o si tienes de sobra. No importa eso. No importa la edad que tengas, nuestros niños que están ahí arriba, los jóvenes que estamos aquí sentados, las personas mayores que estamos aquí, no importa la edad que tengamos. Cuando Dios derrama su espíritu y permitimos que Él genere el cambio primero en nosotros, en nuestro corazón, Él nos usa. Él nos usa para su gloria, Él nos usa para el propósito que Él quiere y tiene para cada uno de nosotros. Él nos usa en todo tiempo. Y realmente muchas veces podemos pensar que Dios va a usar, hoy en la actualidad todavía, que Dios va a usar solamente a las personas que conocen mucho de la Biblia, que se saben de Génesis, Apocalipsis, que tienen años en el cristianismo, que tienen años en el ministerio. Podemos pensar eso, pero realmente sabemos que no, porque Dios usa a personas en todo momento sin hacer excepción de personas. Por ejemplo, en una familia vemos que un padre enseña a sus hijos, vemos que un joven puede inspirar a otros jóvenes, vemos que una persona mayor puede transmitir experiencia y sabiduría. Podemos acercarnos a las personas mayores y nos van a dar de su experiencia la sabiduría que Dios les ha dado. Cada generación, hermanos, tiene algo diferente que aportar a la iglesia del Señor. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos tenemos algo diferente que aportar a Dios. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, todo es mucho mejor. Y al final conocemos que el cumplimiento de esta profecía que Dios hizo a través del profeta Joel se lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Si leemos Hechos 2, del 1 al 4, nos dice: cuando llega el día de Pentecostés, estaban juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Cómo dice después? Todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. No dice, hermanos, algunos, no dice los que en ese momento sabían más, no dice en ese momento los que estaban más, los que estuvieron más con Jesús, no dice solamente algunos, dice todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Al final, hermanos, fue el cumplimiento de la profecía de Joel en el día del Pentecostés. ¿Y ustedes creen que se quedó solamente en ese día? ¿Ustedes creen que fue una situación de solamente ese momento y ya? Está vigente el día de hoy. Hoy el Señor derrama el Espíritu ¿sobre quién? Sobre todos y cada uno de nosotros. Es una promesa que el Señor tiene en nosotros. Y esto lo leemos ahí mismo en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Nos dice en esos versículos: en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos.
confirma la profecía que el Señor nos había dado a través del profeta Joel en ese momento. Y eso está vigente el día de hoy, iglesia. Está vigente hasta en la actualidad. Y Jesús lo dijo en el capítulo 1, versículo 8. Él no lo había anunciado, se lo anunció en ese momento a los apóstoles. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Una profecía cumplida en ese momento. Una profecía donde el Señor Jesús lo dijo y un capítulo después, en el día de Pentecostés, se cumplió. La iglesia no recibió solamente una misión, porque si recordamos el Señor Jesús, dio la gran comisión también en ese momento, que fuéramos y anunciáramos su evangelio a toda criatura. No solamente nos dejó esa misión, sino que Él nos dejó también ese poder para cumplir esa misión. Y yo les pongo un ejemplo. Imagínense un celular. ¿Recuerdan los celulares de antes que la pila se les quitaba? Los tabicotes. Imagínense que un celular en la actualidad todavía sea así que la pila se le quite. Pero imaginen que ese celular tiene la mejor cámara. Tiene un zoom que se ve, yo les decía en la mañana, de aquí a Tijuana. Podemos ver qué está pasando allá. Tiene las mejores aplicaciones, tiene las mejores funciones, tiene toda la tecnología increíble. Pero si no tiene esa batería, ¿ustedes creen que la función de ese celular va a ser útil? No es útil. Así también, una iglesia puede tener organización, una iglesia puede tener los mejores congresos, puede tener los mejores programas, las mejores actividades, podemos organizar lo mejor, pero si el Espíritu de Dios no es derramado, no cumple la misión. Tenemos que buscar que en cada organización, que en cada programa, que en cada actividad, el Espíritu y el poder del Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. Todos los días, cada día debemos de buscarlo en todo momento. Por eso es que debemos de estar atentos siempre a la voz del Señor, a lo que Él nos guía, a lo que Él nos dice que hagamos, a lo que Él nos instruya para hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Porque muchas veces como seres humanos vamos queriendo hacer las cosas conforme a nosotros nos gustan, pero si al Señor no le gusta, si el Señor no quiere que sea de esa manera, Dios va a cambiar la circunstancia, Dios va a cambiar la situación y al final el propósito de Dios es el que se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros y en todo momento. ¿Qué significa esta profecía el día de hoy? Porque platicábamos que no solamente en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu de Dios. Eso está vigente el día de hoy, hermanos. Eso está vigente en la actualidad y podemos disponer de ello en todo momento. Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere que estemos en constante relación con Él. Y que no solamente mantengamos una rutina, que no solamente vengamos los domingos y cumplamos con estar en el culto de las 12 o en el culto de las 9, que no solamente cumplamos con la rutina de reuniones especiales asistir. No, Dios quiere personas transformadas por su Espíritu. Dios quiere una relación viva con Él, que cada día estemos relacionándonos con el Señor en todo momento y a cada segundo. Yo les pongo como ejemplo porque en las relaciones humanas uno no crece solamente porque conocemos el nombre de la persona. Yo no solamente me relacioné con mi esposa por conocer que se llama Abigail. No, hubo una convivencia, hubo el hablarnos, hubo el que se enamoró de mí, y ya después nos comprometimos, pasamos a ser esposos. Entonces, todo lleva una relación. Eso es, gloria a Dios por ello. Eso es lo que busca el Señor con nosotros.
Eso es lo que busca Dios, que día a día nuestra relación con Él crezca, que nos relacionemos, que sepamos que cualquier situación podemos acudir a Él y decirle: Señor, me encuentro en este momento, en esta crisis, me encuentro en esta situación, ayúdame, Señor, que Él guíe nuestros pasos en todo momento. Al final sabemos que Dios usa todas las generaciones. El reino de Dios no pertenece solamente a quienes sirven, a los jóvenes, a los adultos, a aquellos que se saben la Biblia. Un joven puede tener pasión, un adulto puede tener la experiencia para el reino de Dios, un anciano puede tener sabiduría que Dios le da. Al final, Dios trabaja con todos y con cada uno de nosotros si aprendemos a rendirnos a Él. Porque todos somos importantes para Dios. Todos somos importantes para el Señor. Él no hace excepción, no hay que Él tiene más talento que el otro, que Él sabe más que Él. No, todos somos importantes para Dios. Por eso es que necesitamos buscar diariamente al Espíritu Santo. ¿Se imaginan que el momento del día de Pentecostés se hubiera quedado solamente en la emoción de ese momento y después se les hubiera pasado la emoción y ya no hubiera pasado nada? Lo que Dios quiere de nosotros es que no vivamos el momento por emoción, porque hoy sentí el Espíritu de Dios en mí y salgo emocionado, salgo vibrante y hoy en el día estoy bien, pero llega mañana y todo se olvida. Llega el martes y ya no me acuerdo. Llega el miércoles y ya dejé de leer la Biblia, ya dejé de orar. El Señor quiere que tengamos una dirección diaria con Él. Que no sea solamente por emoción, que no sea solamente por el momento que estamos pasando, donde vemos que Dios está obrando, sino que aún sepamos que en los peores momentos Dios está ahí. Y en los buenos momentos Dios está ahí porque Él fue, Él es y Él será en todo tiempo. Y es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es como cuando una persona, nosotros tenemos que comer. Porque a veces cuando no comemos, hasta me pongo de malas. El ser humano necesita el alimento en el cuerpo para tener energía, para tener los suplementos de vitaminas, todo lo que los alimentos traen. Porque aunque sea un pozolito con ensalada arriba, trae buenos vitaminas. Nos da energía. Así nuestro corazón necesita diariamente estarse alimentando de la palabra de Dios. Necesitamos todos los días tener esa comunión constante con el Señor. De esa manera alimentamos nuestro espíritu, alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestro corazón de Dios y nos fortalecemos en Él. Nos fortalecemos en Él y a veces cuando estamos en ese fortalecimiento hasta nos sentimos poderosos porque es Dios quien está con nosotros. Busquemos diariamente el Espíritu de Dios, que no sea solamente momentáneos, que no sea solamente por la emoción del momento, sino que sea una constancia de todos los días, una constancia de cada minuto, que cada segundo, como dice su palabra, orar sin cesar en todo tiempo. En el capítulo 2, versículo 13 del libro de Joel, nos dice que porque Él es misericordioso y compasivo. Tenemos un Dios misericordioso, claro. Tenemos un Señor que es compasivo con nosotros. Dice después que es lento para la ira y lleno en amor. Cambia de parecer y no castiga. Lo que el Señor espera no es solamente que nos emocionemos. No es solamente que tengamos un corazón que se emociona, sino Él quiere de nosotros un corazón dispuesto a entregarnos a Él. Dios no está buscando personas perfectas, hermanos. Dios no busca esa perfección en cada uno de nosotros. Lo que Él está buscando somos personas que
nos permitamos transformar nuestras vidas, que seamos constantes y que permanezcamos, como nos hablaba el Señor a través de la vida del pastor el domingo pasado, caminando con Jesús en todo momento, caminando con el Señor. Porque al final, separados de Él nada somos y nada podemos hacer. En los evangelios el Señor nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, que lejos de Él no podemos llevar fruto, pero con Él vamos a llevar mucho fruto. Entonces, permanezcamos en el Señor en todo tiempo, busquemos diariamente el Espíritu de Dios, porque si no lo buscamos realmente vamos a ciegas en la vida, vamos sin dirección, sin un rumbo donde veremos la gloria del Dios el día de mañana. Y yo les pregunto, hermanos, Dios me preguntaba, y les comparto estas preguntas: ¿qué áreas de nuestra vida necesitan nuevamente la dirección del Espíritu de Dios? Puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestros pensamientos, porque ahí es donde luego más nos atacan. Puede ser nuestro servicio a Dios, si estamos sirviendo en la iglesia, gloria a Dios, y si no, los animo a que sirvamos al Señor, sirvamos a Cristo, sirvamos a la iglesia. Puede ser nuestra relación diaria con Él, tal vez el día de hoy leo la Biblia, tal vez mañana no, tal vez hoy en la mañana oré, en la tarde ya no. ¿Dónde necesitamos que el Espíritu de Dios se derrame en nuestra vida? O tal vez en toda nuestra vida. Tal vez necesitamos ser llenos nuevamente de su Espíritu. Como dice Joel, tal vez necesitamos volver a Dios cada día. Todo momento volvamos al Señor. Al final, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, todo lo hace nuevo el Señor. Y en conclusión, Joel nos muestra una nación destruida. Joel nos muestra una nación que tenía escasez por falta de alimento, que sufría en esa situación, que a través de la langosta y de todo lo que había mandado el Señor, se había acabado todo el alimento en ese momento. Pero Dios nos enseña una oportunidad de restauración a través de este libro. Porque cuando el pueblo veía pérdidas, cuando a veces nosotros vemos en alguna crisis pérdidas, dolor, sufrimiento, cuando vemos todo lo malo, cuando vemos todo aquello que no quisiéramos, pero está pasando, Dios ve un nuevo comienzo. Dios ve una restauración. La promesa más grande no era solamente que las circunstancias iban a cambiar, porque Dios promete, y ahorita lo vamos a leer, que todo va a ser renovado, sino que su promesa que el Señor daba en ese momento y nos ha dado hasta el día de hoy es que estaría presente con su pueblo, que Él derramaría de su Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre todos, sobre cada ser humano, sobre cada uno de nosotros. El Señor derramaría de su Espíritu de Dios. Qué promesa tan grande, qué promesa tan increíble, y la vemos cumplida en el día del Pentecostés y la vemos cumpliéndose el día de hoy en nuestras vidas. Pues es que vemos que el mundo cambia, vemos que las circunstancias cambian, pero sabemos que quien no cambia es el Señor. Su palabra es viva, es eficaz y permanece para siempre. Por eso es que sus promesas están ahí para nosotros. Sus promesas nos acompañan y se cumplen, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y al final, cuando entendemos y comprendemos que cuando cambia nuestro corazón primeramente, el Señor obra. No querramos cambiar a las personas, no querramos cambiar el problema, no
no querramos cambiar la situación, cambiemos nuestro corazón primeramente. Viene la restauración. Joel, en el libro de Joel, en el capítulo 2, 26 y 27, nos dice: ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Qué hermosa restauración da el Señor al pueblo que estaba en crisis, a un pueblo que estaba sufriendo, a un pueblo que tenía crisis económica, crisis financiera, crisis de alimento. El Señor primeramente promete derramar de su espíritu y restaura posteriormente. Derrama su espíritu para que cambiemos nuestro corazón, para que cambiemos nosotros. Entonces Él restaura posteriormente. Él restaura y todo lo hace nuevo y no dejará que nunca más seamos avergonzados. Amén. Los invito, hermanos, a que analicemos día a día nuestra relación con el Señor, y que si tenemos esa promesa de que el Espíritu de Dios se derramará sobre todos, la hagamos nuestra, porque el Señor ya nos la dio y se cumple, y el Espíritu de Dios está aquí mostrándose, llenándonos de su presencia cada día. Entonces, ¿por qué no te pones de pie conmigo y oramos al Señor para que sea Él moviéndose en nuestras vidas? Sabemos que Él se mueve, que su Espíritu se derrama sobre nosotros. Padre, en este tiempo, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos y creemos en ti primeramente. Sabemos que si atravesamos circunstancias, atravesamos alguna crisis, Señor, tú no nos dejas. Tú usas esa circunstancia para primeramente prepararnos, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra vida. Y tú restauras, Señor, todo aquello que se fue. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica en todo tiempo lo que tú hablas a nuestras vidas. Queremos, Señor, estar en constante relación contigo. Padre bendito, en esta tarde creemos, Señor, que tu Espíritu se derrama sobre cada uno de nosotros. Sobre los niños que están allá arriba, Padre, tu Espíritu es derramado en el nombre de Jesús. Esos niños, Señor, que serán instrumentos vivos el día de mañana para llevar tu palabra. Sobre estos jóvenes, esta generación de jóvenes, Padre bendito, que está siendo levantada, Señor, por ti. Sabemos que eres tú, Señor, quien les da toda autoridad, Padre bendito, para, Señor, sobrellevar cualquier situación. Derrama tu Espíritu sobre cada joven de esta iglesia, sobre cada uno de los jóvenes de esta iglesia, que tu Espíritu Santo sea derramado en todo momento. Gracias, Señor, por, Padre bendito, la vida de cada uno de aquellas personas adultas, mayores, Señor, donde tú los instruyes, Padre bendito, para aconsejar a través de la experiencia que tú les has dado, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Llénales de ti, de toda sabiduría que viene de ti, Padre, porque sabemos que esa sabiduría viene de lo alto, Señor. Llénalos, Padre bendito, llénalos, Señor. Padre Santo, sé tú moviéndote en este momento. Sé tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, en nosotros, Señor. Espíritu Santo, Espíritu se derrama en todos nosotros, Padre. Espíritu Santo, Pídele al Señor que te llene de su Espíritu. Que su Santo Espíritu, Señor, se derrame sobre nuestro corazón. Que seas tú, Padre, llenando cada uno de nosotros. ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven,
lugar. Vamos a decir, ven, Señor. Levanta tus manos y ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llena este lugar. Llénanos de ti, Señor. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. Toda la tierra tiene que adorar, resucitan los muertos y sanan enfermos con tu llénanos de ti, Espíritu Santo. Esperamos por ti. Gracias te damos, Padre. Señor, creemos que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre todos. Creemos en tu promesa, en que desde los niños hasta los ancianos, en todos, tu Espíritu de Dios se derrama. Que cada crisis, Señor, tú la transformas en algo nuevo. Tú renuevas las cosas, todo lo haces nuevo, Padre. Te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Rey de Reyes.